Y bueno, amigos, quiero comentar un par de cositas para analizarlas con ustedes y por supuesto que me hagan saber sus opiniones sobre el final de este mismo video que me parecieron llamativas, por lo menos llamativas. Les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque viene bastante cargadito, la verdad. Quiero que hablemos de Hansi Flick, que bueno, básicamente he dicho algo dando bastante vergüenza ajena lo de Hansi Flick, y también ha hecho algo que me parece para debatirlo aquí. Vamos a ver también algo muy interesante del arbitraje, del árbitro este sinvergüenza, que pues básicamente ha dejado últimamente y que yo no quiero, muchachos, dejar pasar por alto. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para poder descubrirlo juntos. Quiero que empecemos, muchachos, por algo de Hansi Flick, que repito, me parece lamentable y penoso, o sea, en líneas generales, lo que ha hecho este hombre. O bueno, mejor dicho, vamos a empezar con este tweet que me he encontrado, y es que mira, este tweet es más que interesante. Dice: los 19 equipos de la liga presentarán una denuncia contra el Real Madrid porque creen que el comunicado hacia los árbitros adultera la competición. Dos de esos equipos en una semana más tarde. Un comunicado oficial del Deportivo Alavés, y aquí básicamente la Real Sociedad puso algo como que todos en contra, haciendo referencia a un arbitraje que según ellos les terminó perjudicando. Para que se hagan una idea de la hipocresía absoluta y total que está rodeando al fútbol español y que solamente intenta perjudicar y joder al Real Madrid, creo que es más que claro y evidente esto. Cada día queda más retratada esta gentuza. De todos modos, bueno, al final es algo que, repito, lastimosamente uno ya empieza a estar acostumbrado a este tipo de situaciones. Y por cierto, estuve leyendo hoy que el CTA ya prepara un relevo para Clos Gómez y para el otro hombre, no recordaba el nombre, Medina Cantalejo, y que uno de los favoritos o los principales favoritos para quedarse con este cargo, este puesto, es Mateu Laoz. Imagínense que Mateu Laoz le han dicho durante muchísimo tiempo que es madridista, y pues básicamente la que va a caer si este hombre termina estando allí, para tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a colocar aquí algo ahora muy interesante, en este caso del señor Hansi Flick, que me pareció más que llamativo para que lo escuchemos, sobre lo que pasó con Bellingham. A ver, para mí, yo creo que es una falta de respeto en cualquier situación. Para mí es así, falta de respeto, pero no tengo que decidir. Y sí, bueno, yo creo que no es mi asunto, no me incumbe, no tengo que decidir respecto a la situación. Yo creo que, y esto es siempre lo que les digo a mis jugadores, ¿por qué perder el tiempo? ¿Por qué desperdiciar la energía para decir realmente según qué cosas, ¿no?, al árbitro y las decisiones que ha tomado? ¿Por qué hablar de esto? Nosotros tenemos una persona en el campo que tiene todo el derecho de hablar y hablar con el árbitro, y ese es el capitán, y hay que aceptarlo tal y como es. Me gusta mucho también el balonmano. ¿Sabes lo que pasa en balonmano? El árbitro pita, la bola al suelo, y entonces hay que defender. Y esto es lo que importa. Yo creo que podemos aprender muchísimo también de este deporte. No me gusta este tipo de comportamientos. Y es algo precisamente que lo he dicho hoy a mis jugadores, una vez más he insistido. Esto para mí es muy importante. A fin de cuentas no es bueno para el equipo, ¿verdad? Cuando se nos da una tarjeta roja, es algo que nos debilita y no queremos eso. A ver, chicos, esto es lo que comentaba Hansi Flick, está un poco bajito, pero le voy a subir volumen, y es llamativo porque en todo caso hay que ser muy hipócrita, y sobre todo el hecho de decir, yo siempre le digo a mis jugadores, pero en este caso no escuchamos a Hansi Flick, hay que decir algo a ellos también, añade aquí Rafinha. No a nosotros solo, ellos también hay que decirles algo a ellos también. A ver... Sois cagones, cagones. En ese caso, pues Hansi Flick, después de la rueda de prensa, pues no salió prácticamente a decir nada, a decir, no, mira, sí, que definitivamente Rafinha se ha comportado de manera equivocada con los árbitros, que le ha dicho, pues básicamente,
que son todos unos cagones. Nadie, absolutamente nadie ha salido a hablar de esto. Y no sorprende en lo absoluto. Lo que me jodería a mí en este caso es ser tan hipócrita como el tipo este de Hansi Flick, que repito, no solamente no sale a decir absolutamente nada al respecto de esto, que ya es bastante penoso, sino que pues básicamente no utiliza la misma forma de ver las cosas, la misma forma de entender las cosas. Eso para tenerlo en cuenta. De todos modos, chicos, yo creo que aquí hay muy pocas cosas más que añadir, más que cerrar con lo que le querías mostrar del árbitro. Ustedes recuerden que este árbitro también es el de todo OK José Luis. Ya por ahí nos da una idea más o menos de la asquerosidad que esto puede perpetrar. De hecho, en su Instagram se dieron cuenta, por cierto, miles de comentarios ha recibido sobre su familia en Instagram y amenazas. Me parece esto lamentable. Siempre he dicho que este tipo de cosas no van al caso, ¿no? Fíjense que ha seguido básicamente aquí a varias cuentas, a 4 cuentas para intentar aprender el inglés. Quiere decir esto muchísimas cosas, pero yo creo que ya nos da una idea más o menos de cómo va la cosa. Es que si te detienes a pensar, un árbitro que si está buscando aprender inglés es porque probablemente no haya entendido del todo lo que haya pasado con Bellingham, y además que para mí esto es una señal, al menos en mi opinión, de que estaban intentando de alguna manera perseguir a Bellingham. Esto es llamativo. La cabeza de Bellingham tenía un precio y este hombre se llevó el precio. Para mí es que no tengo ninguna duda. Este mismo árbitro, fíjense en esto, es una jugada en la que el Real Madrid le anula, creo que Leibar era el, si no estoy mal, meten un gol, el árbitro de campo lo anula, el VAR lo ratifica y mira cómo lo celebra esta gente ahí en el VAR. El que está poniéndole las palmas a los otros es el árbitro Munuera Montero. Es una vergüenza absoluta y total, que yo creo que nos da una idea muy clara de lo que realmente está sucediendo en líneas generales. Ya por ahí lo dijo Mourinho hace un momento, y qué curioso que Mourinho siempre ha tenido razón en general. Dijo, el árbitro más chulo es el Munuera Montero haciendo referencia al sinvergüenza que arbitró al Real Madrid, y que por cierto, luego del escándalo del todo OK José Luis, también es que tiene las santas pelotas, y esto es imposible olvidarlo, hay que mantenerlo con el tiempo, de reírse de nosotros. Y la última, que tengo una curiosidad también, porque al final hay frases que trascienden el mundo del fútbol, y hay una de ellas que se hizo viral, y aunque tú seas protagonista de manera involuntaria, no sé cuántas veces te han vacilado con eso de todo OK José Luis. Muchas veces, muchísimas veces. Mi amigo, y bueno, yo me lo tomo como una forma positiva de asumir las cosas, de mirar hacia el frente, y bueno, esta frase pues quedará para la historia, y la interpreto y la acepto como algo súper positivo, que fue un aprendizaje y que todo mi entorno, de forma cariñosa, me lo transmite. Un titular para el domingo no sería malo para referirse a tu trabajo, todo OK José Luis, ¿no? Munuera Montero, que no Martina Munuera, hizo bien junto con su equipo el trabajo. Muchas gracias, que haya mucha suerte. A ti, Ricardo, muchas gracias por todo. Ahí está. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Es más que claro y evidente que aquí no hay ningún tipo de consecuencias. Ya mandaron a Juan Sanz y a Isaac Fouto a echarnos la mierda del siglo, a decir que la culpa era de Bellingham, que había que señalar a Bellingham, y repito, aquí salen a cachondearse de nosotros, a reírse, a decir, jajaja, qué risa nos da lo del todo OK José Luis después del escándalo que había perpetrado este hombre. ¿Qué quieren que les diga? Es que sale gratis perjudicar, joder y sobre todo reírse de lo que le pasa y de la forma descarada en la que roban al Real Madrid. De todos modos, como les digo siempre, lastimosamente, la sensación que hay es que ya estamos acostumbrados. Lo bueno de todo esto es que las redes sociales tienen una hemeroteca brutal y demoledora para este tipo de cosas. Yo estoy seguro que en algún punto toda la gente que ha estado de alguna u otra manera rodeada en este mundito asqueroso que se rodea en el fútbol español va a terminar sacando su cara. Es decir, va a terminar pagando lo que está haciendo, y uno va a entender, este árbitro hacía esto por esto, aquel hacía esto por aquello. Estoy convencido, tardará más o tardará menos, pero aquí yo creo que aquí va a pagar absolutamente todo, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.